Muy bien, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la Casa de América. Querida Carmen, querida Elvira, secretaria de Estado para la España Global, oficina que está haciendo una gran labor en la promoción de la imagen exterior de España, señoras y señores, queridos amigos. Hoy tenemos dos invitadas de lujo para hablar de un tema del que llevamos hablando muchos años, pero que tal vez estos días está de especial actualidad. Presentar a Carmen y a María Elvira, en fin, es labor ociosa, pero dos pinceladas. Carmen Iglesias, como saben ustedes, historiadora, profesora y académica, directora de la Real Academia de la Historia y miembro de la Real Academia de la Lengua, Premio Nacional de Historia de España y una gran labor de tesis. María Elvira Roca, profesora, escritora y columnista, licenciada en Filología Hispánica, cuyo trabajo de investigación se ha centrado, como saben ustedes, en el estudio de la leyenda negra, siendo su último libro, Imperofobia y la leyenda negra, una de las ilustraciones mayores de este tema. Hoy nos hablarán del pasado, presente y futuro del mundo hispánico, del mundo cuya lengua es la lengua española, mundo que en el ámbito lingüístico ha conocido sin duda avances muy significativos. La labor de la Asociación de las Academias de la Lengua Española ha sido extraordinaria. La publicación de importantes libros como la ortografía, el diccionario panhispánico de dudas, la nueva gramática de la lengua española y el diccionario de americanismos son las mejores muestras de esta labor. Pero es en otro campo, tal vez, donde se plantea el debate de hoy. Cuando dentro y fuera de España algunos cuestionan o manipulan la aportación de España a la historia universal y a la historia de la civilización, creo que es sumamente interesante, como se dice, poner las cosas en sus sitios, y nadie mejor que Carmen Iglesias y María Elvira Roca. Bienvenidos a esta casa y los invitados tienen honor. Muchísimas gracias. Gracias. No tenemos micrófono. A pelo. ¿Funciona? ¿Hola? ¿Se oye? Sí, se oye. Se oye bien. Empieza tú. Buenas tardes, muchas gracias por estar esta tarde aquí. Para mí es un privilegio, un gusto, un honor estar con Elvira. No se oye. ¿Se oye? A ver. Pues el ruido sí, ¿no? ¿Se oye ahora? ¿Se oye ahora? Ahora mejor. Decía que es un gusto estar esta tarde aquí, que muchas gracias a todos ustedes y que lo primero quería felicitar a Elvira y a la editora, a la editorial, porque en realidad lo que estamos celebrando, por lo menos fue lo que primero se me dijo, son los 100.000 ejemplares de Imperofobia. Me parece que es una noticia estupenda. Es un éxito muy merecido, muy importante y, bueno, todos, la mayoría, supongo que han leído el libro y realmente no tiene desperdicio. Y además ha sido oportuno en el momento. La experiencia que estamos teniendo, lo hablábamos hace un momento, es que hay un hartazgo de ese pesimismo constante de que todo está mal. Y en algunos coloquios, en algunas conferencias, en algunos ciclos, observamos pues eso, cómo se quiere oír de la historia de España con hechos. Es decir, no con teorías digamos, superestructurales, sino con hechos. Decía Hannah Arendt que cuando los hechos, cuando la verdad de los hechos son sustituidos por las opiniones, hay que echarse a correr. Y ella efectivamente lo hizo, se fue corriendo a Alemania cuando vio que aquello no tenía por qué negar. Los hechos factuales es lo peor que nos puede pasar. Los debates sobre verdades filosóficas o de otro, incluso morales, se pueden mantener. Pero negar la verdad de los hechos, ya para empezar,
y ahora ya empezamos con nuestro tema, pero recuerden esa anécdota que es muy conocida después de la Primera Guerra Mundial. Clemenceau estaba hablando con un representante de Weimar y el representante de Weimar, vamos, la persona que estaba allí, dijo, bueno, habrá que ver qué dicen los historiadores de cómo se inició esta guerra, la Primera Guerra Mundial, porque, claro, se pueden interpretar, y Clemenceau, muy molesto, contestó, lo que estoy seguro que no van a decir los historiadores es que Bélgica invadió Alemania. Entonces, a partir de ahí, es un poco lo que intentamos. Empezamos dando las gracias a 100.000 personas que han comprado el libro. Empezamos dando las gracias a ustedes por venir aquí, a Carmen Iglesias, que tan amablemente accedió a acompañarme en esta ocasión, a Antonio Pérez, que nos ha ofrecido esta casa estupenda de las Américas. Y lo que yo proponía como asunto, porque ya hemos hablado mucho de la imperiofobia, ya hemos hablado muchísimo del libro, ya no hablamos más del libro, vamos a hablar de otra cosa, porque tenemos que ampliar el campo, hay que ampliar, esto hay que ampliarlo. Y ella y yo antes hemos tenido conversaciones, nos gusta mucho ese concepto de la globalización, ¿verdad? Porque nos gusta mucho ese concepto de la globalización, porque en el sentido estricto del término, el mundo empezó a ser global, o sea, redondo, o sea, un globo, a partir de que existió el Imperio Español. ¿Por qué existió el Imperio Español? Porque hubo en un momento determinado gente que se echaron al camino para hacer cosas que nadie había visto, el colmo de la innovación. El mundo se hizo redondo, o sea, global, y adquirió una configuración espaciotemporal completamente nueva. La del espacio, ya se lo estoy diciendo, la del tiempo es, y la inmensa mayoría de los españoles lo ignora, que el calendario que rige el planeta Tierra ahora es un calendario que se construyó en la Universidad de Salamanca y que por primera vez, digamos, fue utilizado en los territorios del Imperio Español, en las zonas católicas, y luego, porque era simple y llanamente mejor, más perfecto y se adecuaba al cómputo del tiempo con muchísima mayor exactitud, fue adoptado por el resto del mundo, el mundo protestante detrás y después ya los mundos que no eran ni cristianos y ahora mismo pues ustedes se encuentran a los chinos que también celebran su año nuevo chino y es maravilloso, y a los hebreos, etcétera, pero el calendario global del mundo es este calendario que llamamos gregoriano por el Papa Gregorio, pero que fue construido por los astrónomos y matemáticos de la Universidad de Salamanca, hecho que la inmensa mayoría de los españoles ignora. Si no hubieran sido matemáticos de Salamanca, sabríamos el nombre de cada uno de ellos y estarían en las portadas de los libros de texto, no les quepa la menor duda. Empezamos, por lo tanto, con que el mundo adquiere una configuración espaciotemporal, o sea, global, nueva, a partir de la existencia del Imperio Español. Y en esto nos insiste mucho, doña Carmen. No, incluso en esa falsa polémica que surgió en el momento que la ruta magallánica se quería escribir internacionalmente como solamente portuguesa, una de los factores que mis amigos historiadores portugueses... ¿Se me oye bien? Creo que no se oye bien, ¿verdad? A ver, ahora. A ver, ¿ahora? Mejor. No, yo creo que esto no funciona. No. A ver, habla ahora. Decía que nada, no se oye. Espera. A ver si... Qué mal. A ver, ¿se oye así? No, tampoco. No, es algo que le pasa al micrófono. Es algo del micro. ¿Se oye así? Algo mejor. Sí. Perdonen. ¿Ahora mejor? Bueno, no, decían que precisamente en esta tonta polémica, porque en definitiva, bueno, no tan tonta, tiene su sentido, hablaremos,
pero en que la ruta magallánica se ponía exclusivamente a nombre de Portugal, con mis amigos portugueses, cuando la Academia nos vimos obligados a la verdad de los hechos, hicimos un informe donde en 13 puntos están simplemente contada en la secuencia de la vuelta al mundo de Magallanes Elcano. Y naturalmente con mis amigos portugueses, que soy historiadores, que hablamos mucho, yo les decía, bueno, lo que sí estamos dispuestos, y podemos entrar por ahí muy bien los dos países y todo el mundo y toda Europa, es en que los conocimientos científicos y técnicos que se van fabricando poco a poco, los primeros pivotes en ese mundo moderno de comienzos del XVI, del siglo XV, las potencias son Portugal y España, y son las que ponen los primeros pivotes de lo que luego va a ser la ciencia, de toda la revolución científica posterior. Porque una cosa, si recuerdan ustedes, yo he creído en ello muchos años también, que la revolución científica del siglo XVII, con Galileo y Newton, pues surgía de una manera espectacular. El mundo está escrito en lenguaje matemático, es toda esa concepción del universo absolutamente preciosa, maravillosa, y que funcionaba, que experimentalmente funcionaba. Pero claro, no se tiene en cuenta que previamente a eso la técnica y la ciencia experimental, el descubrimiento de la naturaleza, el medir la longitud del mar cuando se navega, el arte de navegar, ahí sí que podemos decir claramente que pertenece a mucha gente y que es algo que hemos hecho entre todos. Aunque no hay que olvidar que el arte de navegar de un Martín Cortés de Albacar, por ejemplo, en el siglo XVI fue traducido varias veces en toda Europa y sobre todo en Inglaterra en la primera mitad del XVII. Es decir, no se trata de repartir qué cosa es de cada cual. Eso no es... hay que distinguir siempre entre patriotismo, en el sentido de que simplemente pertenecemos a un sitio, hemos nacido, no lo hemos elegido, y el nacionalismo. Entonces no se trata de decir esto es mío, esto es tuyo, sino simplemente de compartir. No, se ha vuelto a cortar, se ha vuelto a cortar. Yo creo que no estaría mal... Estoy incómoda. Nada más. O nos quitamos los micrófonos. Yo me dedico a la enseñanza toda mi vida, no tengo ninguna dificultad en hablar sin micrófono. Yo también, pero no tengo... Ahora funciona, ahora funciona. Ahora funciona. Ahora está funcionando. Bueno, procuraré no moverme. Este asunto de la globalización y, digamos, de la primera concepción del mundo moderno tal y como lo entendemos ahora, porque claro, estamos acostumbrados a esta idea del mundo que tenemos, nos parece que era la única posible, y han existido varias, y han existido... la nuestra de ahora comienza en ese tiempo y a partir de ese momento, digamos, se afianza en el mundo y lleva adelante una increíble cantidad de cambios, ¿no? O sea, para poderse mover por el planeta como los españoles se movían durante el siglo XVI, hace falta una gran cantidad de conocimientos matemáticos, por ejemplo. Ay, mucho mejor. Gracias. De trigonometría, de cálculo, que yo soy incapaz de contar. Pero, en fin, con algún marino me he puesto y me ha explicado cosas muy complicadas. Y todo eso había que saberlo y había que tener una buena formación. En Sevilla había una universidad de mareantes, nombre maravilloso. ¿No? ¿Suena maravilloso, Universidad de Mareantes? Suena absolutamente fantástico. Conocemos poquísimo de esa universidad, conocemos poquísimo de cómo se desarrollaban las enseñanzas en ella, cómo se formaban, digamos, esos cuadros medios, porque gente como Magallanes o como Elcano o gente como, digamos, los grandes marinos que se formaron en España, bueno, solos por el mundo no iban. Es decir, había un sistema de formación de cuadros medios muy eficaces y muy bien formados de gente de la mar. El trabajo de la mar era durísimo.
Eso hay que tenerlo en cuenta. La mar ha sido durísima hasta hace 5 minutos. Había que tener mucho valor y una capacidad de esfuerzo gigantesca. Y no era fácil encontrar gente que se tirara al mar para irse a buscar las Islas Marquesas o las Islas Salomón. Eso hay que entenderlo. Así que, digamos, esa Universidad de Mareantes era también un sistema, digamos, de captación de profesionales. O sea, se buscaba en aquellas familias vinculadas a la mar que esos hijos, que a lo mejor sus padres no estaban en una buena situación económica, la Universidad de Mareantes proveía de todo, cama, comida, posibilidades de prosperidad, etcétera, etcétera. Es decir, había que incentivar aquello, porque si no, no era fácil. De hecho, ustedes, si se ponen a estudiar las listas de tripulación de los 5 barcos del Elcano y Magallanes, verán que una parte grande de ellos se dan a la fuga. La tripulación se dan a la fuga porque les daban 4 meses, o sea, cuando te inscribías, aparte de que se mirara tu capacidad, lo que tú podías saber, etcétera, etcétera, te daban 4 meses de sueldo. Y lo cobrabas por anticipado. Para cobrar el sueldo con los 4 meses tenías que dar un fiador. O sea, yo cobro los 4 meses, pero doña Carmen fía por mí que yo no voy a darme a la fuga con los salarios de los 4 meses. Pues ni por esas. Que 1 de cada 5 aproximadamente se dio a la fuga con el salario de 4 meses cobrado. Claro, porque te encontrabas con el salario de los 4 meses y después veías ese barco en donde ibas hacia dónde vas y decidías que el hambre en Sevilla era muchísimo más bonita de lo que te había parecido hasta aquel momento. Esto es lógico, o sea, que llenar los barcos de gente para ese tipo de empresa, bueno, no era nada fácil, ¿no? Así que había que ofrecer, digamos, muchísimos incentivos. Y eso se hacía con muchísima inteligencia. Y luego, además, había que proteger esos conocimientos. O sea, el cálculo de la longitud y de la latitud, y no me voy a extender en explicaciones, pues soy incapaz absolutamente de explicar esto. Pero fue tremendamente complejo a lo largo de muchísimo tiempo. Los españoles supieron hacerlo con una proximidad, o sea, con una exactitud extraordinaria. Cuando todavía Cook, en el siglo XVIII, andaba cometiendo errores de derrota que lo llevaban 500 kilómetros para arriba y para abajo, o se estrellaban contra los escollos en más de un momento, famosa es la anécdota esta, ¿no? Ya en el siglo XVIII, del Parlamento inglés, digamos, abriendo un concurso a ver quién era capaz de establecer un sistema más eficaz de cálculo, porque es que tenían unos problemas grandes de desviación. Bueno, pues los españoles se desviaban poquísimo por el Pacífico, pero poquísimo. Y todos esos conocimientos, acumulados a lo largo de mucho tiempo, se mantuvieron. Oye, a mí esto siempre me ha resultado asombroso, con esa la pura verdad, porque se nos va la fuerza por la boca siempre. Los españoles somos, como decía Ortega, Grecia nos soltó la lengua a nativitate. No somos capaces de estar callados para nada, para nada. Decimos lo que debemos y lo que no debemos. Bueno, pues milagrosamente, durante siglos se mantuvo, digamos, una gran parte de esos conocimientos, los más delicados y sutiles, sí, se mantuvieron a cubierto a pesar de los intentos gigantescos que los ingleses hicieron, por ejemplo, en la Universidad de Mareantes de Sevilla, de introducir espionaje. A ver, esto no es que los ingleses espiaban todos como locos, ¿eh? O sea, todo el mundo espiaba a todo el mundo. Pero, como ahora, por cierto, no todo el mundo espiaba a todo el mundo, pero a mí de esto lo que me asombra es que todo el mundo espiaba a todo el mundo, pero que es un milagro, siendo los españoles como son, que durante 1 siglo y medio largo, casi 2, determinados conocimientos de navegación permanecieran, digamos, tan bien guardados y tan en secreto que no llegaron a ningún sitio, ¿no? Esto es una cosa estupenda. Esto hay que contárselo, digamos, no porque sea historia de España, esto hay que contarlo porque es historia del mundo y forma parte de los conocimientos de la humanidad. También porque es historia de España y es bonita, y también porque, digamos, la historia de ningún lugar del mundo, de ningún país del mundo, de ningún imperio del mundo es una pura gloria siempre y todo es blanco y maravilloso. Claro que hay luces y sombras, pero nosotros hemos cultivado las sombras durante demasiado tiempo, así que quizás para compensar no vendría mal que cultiváramos también un poquito la luz. Y ahora yo quería con Carmen ir a esto del cultivo de la luz, porque nosotros, digamos, en nuestro mundo hispano hemos tenido una tendencia grande al cultivo de la oscuridad. Y esa hispanidad nuestra, no solo España, padece por ahí. La leyenda negra famosa, hecha ese nombre que le dio Julián Juderías,
ya en principios del siglo XX, murió muy tempranamente, era un académico de la historia y escribió esa leyenda negra un poco intentando seguir lo que algunos autores como Juan Valera, como Galdós, ¿no?, intentaban crear pues una cierta conciencia histórica, ¿no?, una conciencia histórica que faltaba, ¿no? Galdós en esto era muy consciente, sus magníficos episodios nacionales debería ser de lectura obligatoria, porque intentaban con ese, por primera vez hay un librito, hay unos artículos de María Zambrano respecto a los episodios nacionales de Galdós y explicando cómo es la primera vez, ahora que estamos en ese tema también, que las mujeres existen literariamente, o sea, por un novelista, por un escritor de la altura de Galdós, porque si se fija, Galdós, que participa de esa piedad en el sentido profundo del término, de comprensión del otro, de Cervantes y de todo el mundo cervantino, porque es uno de sus herederos, desde luego, pero en el Quijote no hay mujeres reales, como sabemos, ¿no? Apenas la de Sancho, pero muy lateralmente. Sin embargo, Galdós tiene por primera vez mujeres reales heroínas. Porque Lope las tenía todas. Sí. Entonces, es una cosa muy bonita, ¿no?, de intentar crear una conciencia histórica que al final, al ya acabar la monarquía hispánica, con todo lo que había representado durante 3 siglos, que se dice pronto, 3 siglos, y encontrarse, tener que organizarse de otra manera, ese siglo XIX nuestro, aparentemente tan convulso, pero no tanto cuando se hace historia comparada con los otros países, pero costó mucho adaptarse y realmente hasta la segunda mitad del siglo y casi hasta el final no se pudo adaptar al mundo moderno, al mundo que se encontraban de repente en Europa y que era muy diferente de lo que había sido la gran monarquía hispánica, que deberíamos tocarla un poco porque es ese llamado imperio español, que no es propiamente un imperio, en todo caso es un imperio de inclusión, esa monarquía hispánica es el primer intento de un Estado protonacional, no protonacional, pero sí policéntrico, con una permeabilidad que hay en toda la monarquía en el siglo XVI, sobre todo el XVII y el XVIII, verdaderamente impresionante. Bueno, esto venía a cuento, mira, ahora se oye mejor, esto venía a cuento de la importancia de esa conciencia histórica y que sistemáticamente se intenta un poco explicar y, sin embargo, nos encontramos una y otra vez con la vuelta a la leyenda negra. Yo no sé cómo lo logramos hacer. Y en América exactamente igual que aquí, ¿no? Hay una serie de circunstancias que han hecho, porque lo principal siempre, como ha explicado muy bien Elvira en su libro, todos los imperios, y eso lo sabemos, todos los imperios crean su propia leyenda negra. Todo país hegemónico arrastra su leyenda negra. Lo que a nosotros y lo que a los historiadores y a la gente nos asombran un poco, que conocemos más, es que los españoles y los hispánicos y los latinoamericanos en general, en muchos países, lo han interiorizado. Es decir, hemos interiorizado esas sombras, hemos interiorizado esa oscuridad, ese énfasis siempre en lo malo, esa exageración que había creado esa propia leyenda, ¿no? Yo creo que eso sucede porque el final del imperio se vivió como la conciencia de un fracaso. O sea, eso es una realidad a la que hay que enfrentarse
en España y en Hispanoamérica, y hemos dado en ir buscando eufemismos para no enfrentarse a esa realidad que es que en todos los territorios del Imperio español el fin del imperio se vivió como un gigantesco fracaso. Pero, claro. Y se asoció, perdona, Sí. se asoció erróneamente los problemas políticos y el empobrecimiento que siguieron al final de ese imperio con el imperio en sí. ¿Entiendes? Sí. Estableciendo una falsa relación de causas y efectos, es decir, toda fragmentación política en cualquier tiempo y circunstancia lleva aparejada inmediatamente empobrecimiento y conflictividad. Y si ustedes lo piensan, todo proceso de enriquecimiento viene aparejado a una concentración de poder político, caso de Alemania, y a una expansión con inclusión, digamos, los Estados Unidos. Es decir, ustedes no verán nunca, es que no solemos, como Max Weber nos contaminó, tendemos a crear falsas relaciones entre ideas y pobrezas y riquezas. No, la política tiene muchísimo que ver con la pobreza, mucho más que cualquier otra clase de circunstancia. ¿Qué es lo que hace poderosa Alemania en el siglo XIX? Que se unifica políticamente. Hasta que Alemania no se unifica políticamente, no pintó ni cortó nada en Europa durante siglos. Y eran gigantescos los territorios germánicos. No sirvió para nada. Hasta que no hubo unidad política, fue absolutamente imposible que Alemania contara algo en Europa y que además se enriqueciera. Y esto es un proceso que cualquiera puede seguir. El proceso de concentración política que se da en el norte, al norte de Río Grande me refiero, a partir de las 13 colonias, engrandecimiento territorial y concentración del poder político lleva inmediatamente aparejado un crecimiento de la riqueza. Y al revés, donde encuentran ustedes un proceso de fragmentación política, lo que sigue inmediatamente es un proceso inmediato de empobrecimiento y conflictividad. Y esto es sota, caballo y rey. En el caso del Imperio Español se establece una falsa relación entre el final de ese imperio, la conflictividad política y el empobrecimiento inmediato que siguió. Y entonces, en vez de explicar las razones concretas que en esa época se dieron para que tal proceso se produjera, saltas 2 generaciones, te vas para atrás, te encuentras la fabricación ya hecha del problema y haces como López Obrador. Claro, lo malo es lo malo es que ese fracaso que se veía, bueno, que tiene, ahora comento algo que tiene que ver con la trayectoria final del 17 y demás, ese fracaso se atribuye a todo lo anterior. Es decir, todo el pasado se contamina con unos problemas del presente. De manera que es muy peligroso siempre volver al pasado y tergiversarlo, porque se ocultan los problemas reales que tenemos que se tienen en la actualidad. Esos son los populismos. O sea, y realmente la tergiversación que se hizo cuando uno estudia la primera globalización, el siglo XVI, las energías, esto que ha contado tan bonito Elvira, ¿no? De lanzándose a barquichuelas, jugándose la vida una y otra vez, las biografías de todos estos personajes que van a las Américas, que no eran ni mucho menos, debe haber alguna gente que confunde lo que hicieron los anglosajones con Australia, enviando a los prisioneros y demás, con lo que fue la monarquía hispánica, donde había un control riguroso de quién iba a América. O sea, y los que iban, las biografías, no tengo por menos que mencionar nuestro diccionario biográfico electrónico maravilloso, las biografías, si entran ustedes en ello, es apasionante. Un siglo XVI con una vitalidad, con una riqueza en todos los sentidos. Un Francisco Aguirre, no confundir con Lope de Aguirre, no, tiene que ver. Un Francisco Aguirre, que es uno de los muchos que ha peleado en tercios,
ha pasado por universidades, porque eso de que eran personas que solamente era el poder y un poco la gloria, es mucho más, es la fama, efectivamente. Gentes de brújula y espada, hicimos un ciclo con Elvira, que se llamaba así, Gentes de brújula y espada. Esas biografías son absolutamente apasionantes. Que un Núñez de Balboa se meta con 17 años de polizón, está en el Caribe, quiere pasar a tierra firme y no puede, y se mete de polizón, le pillan y se mete con su perro, con su mascota, que se llamaba Leoncico, ¿no? Y casi les echaron al mar. Y aún así él sigue y bueno, hace todas las aventuras que sabemos y los descubrimientos. Es decir, un 16 muy potente, con mucha fuerza, con mucha energía, con mucha aventura. Y un 17 donde si nos asomamos a textos como el de Fernando Balbuena, mexicano, que escribe, me parece que es 1610 y algo, ¿no? 18, 17, escribe Grandeza de México. Absolutamente es un texto precioso, un libro precioso, demostrando que México era el centro del mundo, y es que lo era, porque por un lado le llegaban las flotas de Europa, Pacífico, de España, y con todos los bienes, con todos los productos europeos, y por otro lado el galeón de Manila, que iba desde Acapulco a Asia, ¿no? Entonces, realmente era el centro del mundo. La permeabilidad que tenía esa monarquía hispánica es sorprendente, porque se dotó de unas instituciones, hizo universidades, es que son tantas cosas que se atropellan, pero realmente yo decía siempre a mis estudiantes que no sabíamos quiénes éramos si no conocemos Hispanoamérica, si no paseamos por México o por Perú o por Colombia o por cualquiera de todo ese gran territorio. No sabemos quiénes somos, o sea, hasta que no vemos aquello. Entonces, eso es realmente... Y el 17, que es la gran consolidación de la monarquía, con una permeabilidad. Fíjense ustedes que lo que pasa en Lima, con la peste o con las fiestas o con el teatro en Nueva España, lo mismo está pasando igual en Sevilla. Hasta el movimiento de las beatas en Sevilla, que nos lo contaba hace años don Antonio Domínguez Ortiz, y era una maravilla, las viudas y las mujeres que tienen independencia económica creaban pequeñas beaterías para que los sacerdotes no se metieran con ellas, y la mala fama viene absolutamente una mala fama injusta y hecha con motivos pues muy materiales en el fondo, ¿no? Bueno, pues eso pasaba en Lima, pasaba en Sevilla lo mismo, pasaba en otras ciudades de uno y otro lado. Y claro, el 17, esa permeabilidad de esa monarquía, ese mestizaje, los criollos que se dan en el siglo XVII, hemos sacado 17 páginas de nuevos títulos solamente para Nueva España, en un siglo, ¿no? Es impresionante, ¿no? Pero al mismo tiempo hay una religiosidad muy acendrada, efectivamente, ¿no? Hay un gran sentido de responsabilidad. El siglo XVII, que lo han calificado los científicos, los geólogos sobre todo, como una pequeña edad de hielo. El siglo XVII, los historiadores, algunos lo han calificado como el siglo maldito, porque tanto en todo el planeta hubo una serie de cambios climáticos muy importantes. Hay una pequeña edad de hielo
Y fíjense que, por ejemplo, en el libro, un libro magnífico que ha escrito Fernando Iwasaki, que se llama Placa, Señor, tu ira, y lo cuenta muy bien, cómo hay un momento en un mundo de acendrada religiosidad que solamente en Perú, en un siglo, ocurren 36 terremotos, 3 avistamientos de cometas, que los cometas se creía que era un aviso de Dios de que las cosas iban mal y por lo tanto se era culpable o pecador. Y el fenómeno del Niño, que hoy sabemos lo que es, pues allí hubo cada 5 años en toda esa parte de América. Pero también ocurrió en España las pestes, las guerras, etc. En fin, es un siglo muy complicado. Y entonces ahí empieza toda esa literatura ensayística importante de los arbitristas en España que quieren, como partiendo de esa religiosidad, se pensaba que todo lo que sube, baja. No se habla nunca de decadencia, pero sí se habla de declinación. Y entonces escriben al memoriales al rey para evitar esa declinación que antes o después va a venir. Es decir, hay como un sentimiento ya, la profecía autocumplida, pero solamente que tarda siglo y medio más. Pero bueno, está ahí, ¿no? Cuando Felipe II piensa con la gran armada, Dios nos ha abandonado, vamos, no que lo piense, lo dicen, Dios nos ha abandonado, ese Dios nos ha abandonado crea un espíritu de responsabilidad por el pecado, por el malestar, etc. Es decir, que ahí hay una corriente que se extiende en los textos, que leerán después en el 98, que leerá el franquismo y las gentes del antifranquismo y del franquismo en su momento, y que tiene una larga data. Y hay toda ahí una corriente pesimista, no pesimismo de la inteligencia, que ese sí hay que tenerle, sino pesimismo existencial, que es peor, ¿no? Bueno, no sé si... Sí, no, lo del pesimismo y la fracasología, que a mí me gusta mucho la palabra esa de la fracasología, que ha sido un poco la historia de España igual a fracasología. ¿Por qué se absorbe esta idea del fracaso con el final del imperio? O sea, como si el final del imperio fuera un fracaso. A mí me parece que tenemos trastornado el sitio del carro y de los bueyes. Es decir, lo extraordinario del caso es que durante más de 300 años un territorio con un océano en medio que superaba y llegó a tener 23 millones de kilómetros cuadrados, superior la mayor parte de su tiempo, 20 millones de kilómetros cuadrados, se mantuviera unido. Nos podemos destrozar, como en el caso del Imperio Romano, intentando averiguar por qué cae el Imperio Romano. No, esa no es la pregunta, esa pregunta está mal hecha. ¿Cómo fue posible el Imperio Romano? Es decir, ¿qué mecanismos hicieron posible una unidad cultural que se extendió a lo largo de tantos kilómetros, que le dio unidad política a un área geográfica gigantesca, que puso las bases del mundo que conocemos, que tenían los romanos que no tenían los otros? Ahí vamos, esa es la pregunta constructiva. ¿Que el Imperio Romano terminó? Bueno, todo lo que existe en el mundo termina, hasta las supernovas. O sea, que el Imperio Romano antes o después se iba a acabar. Claro, el Imperio Español también se iba a acabar. Claro, todo el mundo se iba a acabar. O sea, ¿qué pensamos? ¿Que el Imperio Español iba a ser eterno? Como Dios. Eso es una estupidez. El Imperio Español fue un milagro que duró una serie de siglos, y la pregunta que nos hacemos, o sea, que no nos hacemos, es ¿cómo se construyó? ¿Con qué mimbres se fabricó aquel ingenio que dio estabilidad política a tantísimos territorios y hizo posible que conviviesen personas tan absolutamente diferentes desde el punto de vista de su cultura, de su origen, con lenguas distintas, con religiones distintas desde un principio? Es decir, ¿eso cómo se hace? ¿Dónde encontramos hoy día, la cintura suficiente como para encajar políticamente a gentes tan distintas y hacerlas
oye, razonablemente convivir. No, no vamos a decir que nunca hubo un problema. Claro, hubo un problema. Hasta en las comunidades de propietarios lo hay, en mi bloque hay. Claro que hay problemas. En todas partes hay problemas. Pero ¿cuáles son las gigantescas guerras en el interior del Imperio Español? No hay. No hay. Hay un relato precioso que nos contó Carmen Sanz en uno de los ciclos sobre la primera globalización, ya hablando del 17, de cómo en el sur del Perú, un lugar que se llama Pausa, como pausa, y para celebrar que se ha nombrado un nuevo virrey, que todavía no ha llegado allí, y además el virrey naturalmente iba antes a Lima, que a un pueblecito de Perú allí perdido, celebraban siempre grandes fiestas, porque la vinculación que se sentía la monarquía lo hace muy inteligentemente. Jamás permitió que los virreyes fueran hereditarios. O sea, incluso cuando había virreyes que hubo alguno, un Palafox, y en fin, varios de ellos magníficos, no se permitió nunca que el hijo pudiera, o un sobrino, que no fuera hereditario nunca, ¿no? Siempre fue la relación directa de la corona con sus súbditos, con los súbditos hispanoamericanos, igual que los aragoneses o que los castellanos, o sea, exactamente igual. Y no digamos con la protección de los indios. Bueno, pues en ese pequeño pueblo es en 1607 hay una gran fiesta porque va a venir un nuevo virrey. Se cuenta la procesión, hay un cronista que lo recoge, donde van, la procesión esa en los desfiles, los arcos efímeros, van más de 500 indios en las distintas tribus, con sus plumas, con sus estandartes, participando en la celebración, ¿no? Y en ese desfile, 1607, las figuras desfilan también disfrazados Don Quijote y Sancho Panza. Recuerden que se había publicado la primera parte del Quijote en 1605 y en 1607 está ya paseándose Don Quijote y Sancho Panza por un sitio que se llama Pausa, allí perdido en el sur del Perú. Fue realmente un momentazo y no va a volver. O sea, que vamos a la fracasología. Es que a mí me interesa el estudio de la fracasología. Pero es cierto, decía Hipólito Taine, que hay un momento superior en la historia de la humanidad, que es España de 1500 a 1700. Pues eso es un periodo clásico de la historia del mundo. Hay que colocarlo ahí, como está el siglo de Pericles o la época de Augusto. Hay ese periodo clásico de la historia del mundo, hay que colocarlo en su sitio. No porque sea nuestro, que no es nuestro, que es del mundo. Y hay que colocarlo ahí. Y después pasaron otras cosas que llevaron a asumir esa fracasología, que yo creo que procede, digamos, de esa descolocación del carro y los bueyes. Es evidente que no podía durar eternamente y es evidente que en algún momento esa gigantesca unidad política se tenía que fragmentar. Y fíjense ustedes, por si no han reparado en ello, con qué poco dolor y poco sufrimiento se independizan los Méxicos, Perús, etcétera, etcétera. Léanse los periódicos si tienen curiosidad en alguna hemeroteca. El año 23, el año 24, el año 25, las Cortes españolas van reconociendo las independencias de las distintas naciones americanas según van apareciendo y no hay trauma de ninguna clase. ¿A que no hay dolor? Larra no dice ni pío. Los autores que publican en aquel tiempo, ustedes no verán ese desgarramiento, ni esa pena, ni esa angustia que se produce luego a finales del siglo XIX, lo cual no tiene ningún sentido, porque claro, el momento gordo, o sea, el gran momento de la fragmentación es justamente alrededor del año 20, cuando se van sucediendo las independencias de los grandes virreinatos, y ahí es donde tenía que haberle dado al personal una depresión, y no le da. A mí esto me tiene... ¿Por qué? ¿Por qué no nos planteamos esa clase de preguntas? Porque no hay dolor. Es decir, porque realmente
ese imperio le estorba ya a todo el mundo. Ese imperio le estorba a los mexicanos, ese imperio le estorba a los peruanos y ese imperio le estorba a los españoles. Simplemente es así. Es una independencia de todos con todos. Como decía un historiador español, malagueño de origen, que se fue a México, se llamaba Ortega, España se independizó de sí misma. Lo necesitaba también. Ya no hay capacidad para mantener esto. ¿Por qué, sin embargo, en el 98 se vive de esa manera tan traumática? Porque se pierde una guerra contra los Estados Unidos. Y eso ya es distinto. No dolió las guerras perdidas en México, que realmente se pelearon poquísimo, ni las que se perdieron, que realmente en el altiplano, que también. O sea, realmente el imperio no fue una independencia que se produjo, digamos, de mexicanos contra españoles, fue un proceso, y de esos barros, estos lodos, fue un proceso gigantesco de luchas civiles en el interior de los territorios, que afectó muy y mucho, y hay que decirlo, con toda pena, pero hay que decirlo, a las poblaciones indígenas que habían sido, digamos, las grandes protegidas de la monarquía hispánica. Y ahí nos duele, y ahí les duele. Que están todavía, digamos, intentando encontrar su sitio en las nuevas repúblicas, porque, claro, esas élites nuevas que se independizan tienen una mentalidad muy distinta de los españoles del 16. Esas élites se han ilustrado, o sea, tienen unas ideas sobre las razas humanas que son completamente distintas. Doña Carmen acaba de decir que 17 linajes en el siglo X. No hay en el siglo XVIII. El fenómeno del mestizaje se detiene en el siglo XVIII. Ya no vuelve a haber entronque de casas nobles de indios con casas nobles españolas. No vuelven a mezclarse las hidalguías indias con las hidalguías españolas. Ese proceso se detiene. ¿Por qué? Porque con el siglo XVIII aparece una mentalidad nueva, una mentalidad que es el origen del racismo científico, que ya no considera en pie de igualdad a todos los seres humanos. Y el proceso de mestizaje se detiene en el siglo XVIII, con todas las consecuencias que eso tiene, que son muchas y muy graves. Ahora, o sea, esto empieza ahí, pero sigue aquí. Bueno, claro, el momento de las independencias no hay que olvidar un contexto que fue muy desfavorable, un contexto histórico concreto, un vacío de poder. En la historia, de verdad, cada vez que hay un vacío de poder, pues hay un conflicto serio. Suelen, como además nos están demostrando la neurociencia, suelen triunfar los más brutos. No los mejores, exacto, por lo menos no los mejores. Tuvimos el acontecimiento que realmente acabó con lo que de todas maneras había en el siglo XVIII. Recuerdo a don Antonio Domínguez Ortiz contándonoslo muy bien. Había un movimiento, el padre Feijóo y toda una corriente ilustrada importante. Había una conciencia histórica que empezaba cada vez más a formarse en la segunda mitad del XVIII. Todo se corta, tuvimos mala suerte con la invasión napoleónica. La invasión napoleónica yo creo que es una de las cosas peores que ha pasado en la historia de España, porque además después vino Fernando VII. ¿Qué lo vamos a hacer? O sea, una conjunción castral. Exacto. O sea que entonces el momento eso en Hispanoamérica, recuerden que Hidalgo levanta la bandera independentista con retratos de Fernando VII, vamos, con ese nombre de Fernando VII. O sea, incluso la independencia podía haber sido de otra manera mucho más. Y luego, pues Fernando VII cometió error tras error. O sea, cuando envió, porque esos 3 siglos, como dice un gran historiador militar que es Julio Albi, diplomático también y varias cosas. Julio Albi, que ha escrito unos libros estupendos sobre este tema, y entonces dice textualmente que se mantuvo
esa gran monarquía hispánica, ese gran imperio, más por la inteligencia de las plumas que por la fuerza de las espadas, porque nunca hubo soldados, nunca hubo regimientos que fueran a América, ¿no? Sino que había una organización donde además los contrapesos entre el virrey, las gobernaciones, las audiencias, los jueces y demás era muy compleja, los juicios de residencia que se hacían, etcétera, etcétera. Es decir, era una organización muy trabada, muy bien hecha. Y entonces, efectivamente, la descomposición en medio de guerras civiles y de ese racismo, esa xenofobia, que está clarísimo, ¿no? Aunque, bueno, también el racismo del 16, el antisemitismo, cómo empezó la leyenda contra España, llamando marranos a todos los españoles, a todo lo que era la España de aquel momento, como Erasmo contesta a Cisneros que non place de España y escribe a Tomás Moro, a su gran amigo del momento, diciendo, no voy a España porque está llena de judíos y hay muy pocos cristianos. Y eso es en 1500... Y ese será el modelo por ahí, ¿no? Era el modelo del humanismo, ¿no? El antisemitismo europeo, bueno, recuerden que de Inglaterra fueron expulsados los judíos en 1230, puede ser, no recuerdo 76, bien. Creo, 1276. Pero segunda mitad del 13, en cualquier caso, ¿eh? O sea, 2 siglos antes. Pero nosotros tenemos que llegar a hacer una propuesta, porque nosotros vamos a hacer una propuesta de la hispanidad con futuro. Así que tenemos que llegar al porqué de las fracasologías estas. Y esto de los indígenas tiene mucho. Antes le han hecho una pregunta sobre el hecho de, digamos, que la historia desde el descubrimiento en adelante sea apreciada y valorada en el mundo. No va contra los indígenas, no, al revés. Estos 4 señores que hay aquí, hablando con Hernán Cortés, fueron ennoblecidos en 1537 por el virrey Mendoza. Carlos V los equiparó a los nobles españoles con escudo y armas propias. Se conservan. Sus descendientes, en 1810, que estaban todavía, digamos, formaban parte de los cabildos indígenas que se llamaban, cabildos de indios. Tlaxcala, estamos en Tlaxcala. No vamos a salir de ahí porque hay mucha gente, pero nos queda, como ya no son familiares, vamos a seguir con ellos. En 1810, todos los cabildos indígenas de Tlaxcala se pronuncian contra Hidalgo y contra la independencia y proclaman su lealtad inquebrantable al rey de España. 1810. ¿Por qué? Bueno, pues necesitamos otra conferencia para explicarlo. Pero la realidad es que los pueblos indígenas de América fueron siempre los grandes aliados de la monarquía y que, como dijo León Portilla, que todavía vive con 93 años, la conquista la hicieron los indios y la independencia los españoles. Y aquí hay algunas, es mexicano, León Portilla es mexicano. Aquí hay algunas cosas que si se las contamos a López Obrador, a lo mejor se ilustra y se entera de ciertas cosas que pasan en su país. Era obligación suya saberlas, pero se ha negado a saberlas. No sabiéndolas le hace mucho daño a México. A España no, a México sí. Pero nosotros tenemos una propuesta de hispanidad para el futuro. Y esa propuesta de hispanidad para el futuro pasa porque necesitamos una reconciliación con la historia y necesitamos acabar con ese perpetuo ajuste de cuentas con la historia que en el mundo hispano se da, a un lado y otro del Atlántico. Decía ella, en un pueblo chico se llamaba Pausa, andaba en 1607 la gente disfrazándose de Don Quijote y Sancho. Bueno, pues es que nos pasan las mismas cosas a la vez, a un lado y otro del Atlántico desde siempre.
La leyenda negra existe aquí, la leyenda negra existe allí. Aquí tenemos krausismo, allí también. Estornuda en México, te resfrías en España. Esto pasa así desde hace mucho tiempo. Esta trabazón cultural es una fuente de riqueza si la sabemos usar positivamente. Quiero decir, apéense los del imperialismo español nacionalista, apéense. El imperio se acabó para siempre, jamás. Eso no volverá nunca más a existir. Lo que hay son un montón de naciones que tienen unas relaciones culturales muy profundas, estrechísimas, que eso es un gran capital y que deberíamos saberlo utilizar positivamente para el futuro, en defensa propia, en beneficio propio, creativamente, o sea, haciendo lo contrario de López Obrador. Ya creo que debemos estar acabando, pero únicamente dos cosas. La riqueza que hay en el ciclo, perdonen que haga alusión a ello, de la primera globalización que hemos hecho en el centro en Cibeles, la última conferencia que la dio nuestro director técnico del diccionario, don Jaime Olmedo, el tremendo movimiento, la tremenda reciprocidad de libros, eso de que los conquistadores llevaban en la mochila todos los libros de caballerías, muchos. Hubo, mientras ellos llevaban los libros de caballería, aquí en España lo que fue el bestseller eran las crónicas y las relaciones que mandaban desde allí los cronistas, ¿no? Entonces es de una riqueza absolutamente fascinante, ¿no? Entonces ese trasiego constante, cuando Jerónimo Aguilar es español, con otros que fue capturado por unos indios de Yucatán. Bueno, porque una cosa importante que no hemos dicho, pero hay que decirlo antes de marcharnos, es que, empezando por Hernán Cortés, que tenía un gran sentido, digamos, estadista, y que no solamente fue un gran guerrero, sino un gran político que sabía, y que, bueno, todo el episodio americano no se entiende si no es porque hay indios que están con los españoles todo el tiempo, porque se pactan, piensen ustedes en América del Norte, ¿no? Pactar con los indios, ¿no? Pactar, y que en 1810 el pacto sigue estando ahí, que es la madre del Cordero. Entonces, la riqueza, Jerónimo Aguilar, que le encuentra a Hernán Cortés sabe que ha habido un naufragio hace unos años y que se han perdido unos españoles por allí, unos marineros españoles, y hace monta una expedición para ver si los encuentran. Solo quedan 2 vivos. Uno prefiere quedarse ya con los indios, es uno más, y Jerónimo Aguilar vuelve. Jerónimo Aguilar vuelve lleva una mochila donde hay un bulto donde está todo manoseado y roto, un libro de horas, los libros de horas de la época. Es decir, que el trasiego cultural fue impresionante. Y ya quería, como has mencionado, lo de que nos tenemos que reconciliar, yo, si me permiten, quería leer una pequeñísima cita de María Zambrano, que antes citaba, que siempre para mí ha sido muy decisiva en sus... Dice, hablando de Galdós, como os decía antes, dice: la verdad es que los españoles tienen historia a pesar suyo. No la viven, no se entregan a ella, con la consecuente docilidad del europeo y especialmente del francés. El corazón francés es dócil, profundamente dócil a su historia, bajo la cual vive maravillado. Y paralelamente es en Francia donde la mujer necesita tener historia. A Galdós, sigue María Zambrano, le cae en suerte contar historias de mujeres, lo que comentaba antes, en un país que no acepta su propia historia,
que no se doblega a ella y que tratándose de la mujer entiende la historia como sombra, como culpa solamente. Como ven, es bastante impresionante.